Bienvenidos sean todos los que estamos el día de hoy conectados. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema precisamente relacionado a nuestro Padre, que es Dios. Y vamos a estar hablando acerca del pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 15, que nos habla acerca del hijo pródigo. Y voy a dar lectura. Y dice de esta manera. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y sacad un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, en este pasaje podemos ver dos tipos de pensamientos acerca de lo que los hijos de este hombre tenían acerca de su padre. Vemos que este hijo pide su herencia antes de tiempo y el padre se lo da todo. Va y lo malgasta, vive conforme a lo que él tiene planeado o a lo que se le presente día a día. No, no toma conciencia de cuánto tiempo le iba a durar el dinero. Simplemente él quería hacer lo que tenía en sus planes o lo que tenía como sueños. Fue y malgasta absolutamente toda la herencia que en algún momento más adelante iba a ir a recibir. Pero bueno, él lo pide por adelantado y el padre se lo da. Y como te decía, en este pasaje vemos a dos jóvenes, hijos del mismo padre, que vemos que cada uno de ellos no conoce el pensamiento, la manera de actuar o la manera de pensar de su padre. Y Jesús nos muestra, Jesús nos habla y Jesús nos representa en esta parábola el pensamiento, que muchos de nosotros como hijos tenemos hacia Dios como Padre, que muchos de nosotros no conocemos cómo piensa Dios, no conocemos realmente cuál es el pensamiento que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros. Vemos que uno de los hijos, este hijo pródigo, en el momento que ya no tuvo absolutamente nada y que una persona le ofreció, le ofreció este trabajo y vemos la manera como él comenzaba a alimentarse de lo que le daban de comer a los cerdos.
llegó un momento en su vida en que pensó y dijo, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Vemos cómo este hijo no se sentía digno de poder regresar a la casa de su padre, pero él tomó ese momento de meditar, de pensar y decir, me levantaré e iré a mi padre, ¿sí? Él estaba pensando de qué manera podía acercarse a su padre, de qué manera él podía llegar a su padre para que su padre no lo recibiera, no le cerrara las puertas de su casa, no lo corriera, no le diera la espalda. Entonces él dice, correré e iré y le diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces él ya no se sentía parte de la familia de su padre, él ya no se sentía hijo. Y cómo de esta manera, cuando nosotros le fallamos a Dios, como ya sea en pensamientos, en palabras, en actos, cómo nosotros nos sentimos indignos para poder acercarnos a Dios. Y tenemos la misma actitud que tiene este joven de decir, ya no soy digno de acercarme a ti, ya no soy digno de estar en tu casa, ya no soy digno de que me abras las puertas del hogar y regresar como si nada y ser tu hijo, ¿sí? Entonces, aquí Jesús nos muestra este ejemplo. Bueno, en esta ocasión el hijo decía, es imposible que mi padre me reciba, yo ya no soy digno de ser llamado su hijo. Vemos el concepto que él tiene acerca de sí mismo como hijo. Y eh, aunque sea él me recibe, aunque sea que me reciba como uno de sus jornaleros, ¿sí? Y el hijo pródigo llegó ante su padre, llegó con temor, llegó dudando si él sería recibido, pero vemos el comportamiento de su padre, que cuando él dice que lo ve a lo lejos, ¿cuál es la acción que tiene el padre hacia el hijo? No fue de rechazo, no fue de reclamos, no fue con una actitud grosera, no fue una actitud de que ya no te recibo aquí. No, sino que al contrario, el padre, el corazón del padre se alegró de que el hijo regresara nuevamente a su hogar. El hijo no fue a otro lugar, el hijo no fue a buscar el refugio a otros lugares, sino que fue a donde él sabía que iba a encontrar ese refugio, dudando, porque a lo mejor él en algún momento, si fuese padre, él tuviera esa actitud de rechazo a su hijo. Pero él se arriesgó y él fue, a pesar de sus pensamientos negativos, él fue a la casa de su padre y su padre dice que a lo lejos lo ve y corre para abrazarlo. ¿Sí? El padre que es un padre de misericordia, él lo recibe con ese abrazo. El padre se olvida de sus faltas y mira la reacción que tiene el padre. El padre dice que en estos versículos manda a hacer una gran fiesta porque el hijo había regresado. Y dice que mandó a traer un becerro gordo. Esto significa de que, bueno, en las fiestas, cuando se cocinaba un cordero, era porque era una celebración o una convivencia familiar, solamente la familia. Pero aquí nos habla de que mandó a traer un becerro gordo. Entonces, eso significa de que el padre hizo una gran fiesta e invitó al pueblo. ¿Para qué? Para que viera que el hijo que se había ido había regresado. Y, y entonces dice que le da un vestido, le da absolutamente todo nuevo. Le da vestido nuevo
le da calzado nuevo y le da un anillo. Y expresa el padre, dice, este hijo que estaba muerto, ahora vive de nuevo. ¿Sí? Vemos la emoción, el gozo, la alegría del padre al ver que el hijo regresa nuevamente a su hogar y hace una gran fiesta, ¿sí? Vemos el pensamiento de este hijo de que dice, bueno, mi padre me va a rechazar, yo no puedo regresar, mas sin embargo se arriesgó. Ese es el pensamiento. Realmente él no conocía a su padre, no conocía los pensamientos de su padre. Y vamos a ver el otro hijo. El otro hijo, ¿cuál fue la actitud que tomó ante esta situación del regreso de su hermano? El otro hijo que estaba enojado por esta fiesta porque dijo, bueno, se llevó todo lo que le pertenecía, ya malgastó, ya hizo lo que quiso de su vida, ahora no tiene nada y regresa a la casa. ¿Por qué lo recibes? Él decidió irse. Ahora no teniendo nada, regresa. ¿Pero por qué lo recibes? Él decidió irse de tu lado, no quiso depender más de ti, no quiso obedecerte y él decidió irse. ¿Por qué lo aceptas? La actitud del otro hijo fue de enojo, de molestia, y en ocasiones tomamos esa actitud ante nuestra familia o ante otras personas que vemos que hicieron daño a los seres que amamos y decimos, bueno, ¿por qué lo aceptas? Por qué no lo rechazas? Y vemos también que este hijo no tenía, o más bien no conocía el pensamiento de su padre. Este hijo realmente no conocía cómo el corazón de su padre, pero vemos en esta acción cómo el padre da a demostrar su amor y su cariño, ¿sí? Este joven no conocía para nada a su padre, ¿sí? Que todo lo que tiene el padre también le pertenecía a él. Esto él no lo sabía. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros como creyentes. Eso es lo que nos sucede, que muchos de nosotros no nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Decimos, bueno, esto no le agrada a Dios, entonces yo ya no soy digno de acercarme a Dios, yo ya no puedo acercarme a Dios cuando pecamos, cuando cometemos algo que sabemos que nos va a hacer sentir mal, cuando sabemos de que es algo que está lastimando, está hiriendo a Dios y que es algo que eso va a ser un impedimento para acercarnos a Dios. Decimos, bueno, yo ya no me acerco, yo ya cometí esto, ya pensé esto, ya no soy digno, ya no soy digna de poder acercarme a Dios y pedirle, sí, con las manos alzadas o sentirme digna de decir, Señor, necesito esto, o bendíceme o haz esto. Sí, entonces eso demuestra que realmente nosotros no hemos llegado a conocer el corazón del Padre, realmente cómo es Dios. Eh, no nos acercamos a Dios por nuestros pecados y Hebreos nos habla precisamente acerca de esto, el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 16, pero les voy a leer en la Nueva Versión Internacional eh, cómo nos lo escribe. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, dice, la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Sí. Aquí podemos ver en el libro de Hebreos cómo Dios nos hace la invitación de que tú y yo nos acerquemos, dice confiadamente, no con la actitud que tuvo este hijo, temeroso, eh,
que tenía ese miedo de rechazo, sino que Dios dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de qué, ante el trono de la gracia, no ante el trono de que nos van a hacer justicia, no ante el trono de que nos van a condenar, no, dice ante el trono de la gracia. ¿Para qué debemos acercarnos nosotros como hijos? Bueno, dice, nos debemos de acercar para recibir la misericordia que nosotros necesitamos ante la acción que hemos cometido. Recibamos misericordia. No vamos a recibir un castigo, no vamos a recibir la misericordia cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto y reconociendo nuestras malas acciones, nuestro pecado. Dice, porque una vez que nosotros nos acerquemos y recibamos esa misericordia, vamos a encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos ante el trono de Dios, porque les digo, lo que nos impide son nuestros pecados, pero aquí claramente nos da la confianza y nos da la puerta abierta de que nos debemos de acercar. Cuando nosotros tomamos esa actitud de que no podemos acercarnos a Dios por lo que hemos hecho, Satanás en ese momento toma una gran ventaja. Satanás toma provecho de eso y nos dice, empieza a taladrar nuestros pensamientos, nuestra mente, y dice, no eres digno, tal como sucedió con este hijo pródigo, no eres digno, no te acerques a él, no le pidas absolutamente nada, no lo busques. ¿Por qué? Porque él no te va a aceptar ni tampoco te va a recibir. Aunado a los pensamientos que nosotros tenemos acerca de Dios, vienen estos pensamientos de Satanás e empieza a alimentar lo que ya nosotros tenemos en nuestra mente. Y empieza a decir, sí es cierto, no puedo acercarme, Dios no me va a recibir, Dios no me va a escuchar, tengo cerrada las puertas de los cielos, no soy digno de acercarme absolutamente a Dios, ¿sí? Pero por eso es su palabra, para que nosotros conozcamos y nosotros creamos lo que su palabra está escrita para cada uno de nosotros como hijos. O igual, digo, pensamientos que si pedimos, somos codiciosos. Hay veces no pedimos porque sentimos, se me hace como que una falta de respeto a Dios o se me hace que estoy abusando de que le pida a Dios ciertas cosas. Me siento como que una persona codiciosa, o mi pecado me impide acercarme a Dios y de esa manera pues nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque nos sentimos de esta manera. No recibimos las bendiciones y no nos sentimos para nada aptos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos sentimos de esa manera. Pero Hebreos, como te digo, nos dice que nos debemos de acercarnos al trono de la gracia. Tú y yo, como creyentes, pero como hijos de Dios, necesitamos y tenemos que saber que Dios es nuestro Padre. Y no solamente que Dios es nuestro Padre, sino que Él es bueno. Dios es bueno, ¿sí? Como este padre que recibió a su hijo con los brazos abiertos y le hizo una gran fiesta y le dio todo, absolutamente todo bueno. Bueno, Dios también es de esa manera. Dios es bueno y Dios es nuestro Padre. Tú y yo como hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, que dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos engendrados por Dios. Eso quiere decir que nosotros somos sus hijos. Tenemos los genes de Dios, tenemos el ADN de Dios. Tú y yo somos
hijos y como hijos debemos acercarnos y confiadamente pedir lo que necesitamos, que Él como Padre nos lo dará. Dios no quiere lo malo para nosotros. Dios es bueno y por lo consiguiente quiere lo bueno para ti y para mí como hijos que somos, ¿sí? Entonces, eso declara el Evangelio de Juan, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros tenemos derecho, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una de las virtudes que Dios tiene es que Dios es bueno. Dios, tú y yo nunca debemos de esperar absolutamente nada malo de Dios. Al contrario, todo don perfecto y toda dádiva, dice, que desciende del Dios de las luces, es lo que Él nos quiere dar a todos nosotros como hijos, ¿sí? Toda dádiva y todo don perfecto que desciende de Él. Y qué mejor ejemplo que nos da el apóstol Pedro cuando dice, como Dios dice, ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, aquí nos dice de que como hijo de Dios, Jesús recibió poder y no solamente eso, sino que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue el ayudador, fue el consolador de Jesús en tiempos difíciles, en situaciones complicadas como ser humano que Jesús tuvo aquí en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo. Mira, número 1, hemos sido perdonados. Número 2, podemos acercarnos ante Dios. Número 3, somos hijos de Dios, ¿sí? Y número 4, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, el cual Jesús con el Espíritu Santo fue haciendo milagros, fue haciendo sanidades, fue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y te recuerdo de que el diablo es el que es malo, es el diablo. Pero buenas noticias, Dios es bueno. El diablo es el que te enferma. Pero ojo, Dios, ¿qué hace? Dios es el que nos sana. El diablo es el que quiere tu ruina, es el que arruina, pero Dios es el que prospera. El diablo es el que maldice, pero Dios es el que bendice. Y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de realmente cómo es Dios como Padre? Y en esta mañana quisiera de que cambiáramos nuestros pensamientos y que pudiéramos acercarnos a Dios. En ocasiones pasamos situaciones complicadas, pasamos enfermedades, pasamos pensamientos. ¿Y cuál es nuestra reacción? Pedimos ayuda a terceras personas. Y no digo que esté mal, no. Qué bueno que pidas auxilio, que pidas ayuda a otras personas, pero a lo que yo quiero, a lo que yo voy es de que yo soy hija de Dios. Así yo paso una situación difícil, primeramente tengo que acercarme yo a Dios para exponer mi situación. Job dice, ¿quién me diese el hallar dónde se encuentra Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa, dice. Sí. Entonces, Él fue primero a Dios. Nosotros como hijos de Dios vamos. Cuando un hijo de nosotros se golpea, se cae, se raspa, ¿a dónde va? No va con el tío, no va con la vecina, no va con la abuela, no va al Padre. ¿Por qué? Porque sabe que en el Padre va a encontrar refugio, porque sabe que en el Padre va a encontrar la consolación, va a encontrar la sanidad, sabe que el Padre va a ir y le va a poner una venda, una curita para que el hijo o la hija esté tranquila. De igual manera nosotros, primeramente, nuestra situación debemos de exponerlo ante Dios, porque Él es mi Padre.
Si la situación es un poquito más complicada, bueno, voy a pedir ayuda a otros que sé que tienen esa comunicación y esa intimidad con Dios para que me ayuden y me fortalezcan en su oración. Pero yo como hijo tengo que buscar primeramente a Dios y acercarme confiadamente ante su trono. Sufrimos una enfermedad, inmediatamente es, oren por mí. Yo como hija primero oro por mí, por mi sanidad, por la confianza que yo tengo, que Dios como Padre me va a ayudar, me va a bendecir, me va a brindar de su mano. Es ahí donde tú y yo vamos a comenzar a conocer a Dios como Padre. Es ahí en esas situaciones que nos acercamos a Él. Y debemos de conocer el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros o que tú y yo prosperemos. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Quién es el que quiere que seamos prosperados y seamos bendecidos? Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros como hijos. Como todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Está la provisión, la casa, una habitación totalmente acondicionado, estudios, calzado, ropa, etcétera. Así como un padre que tenemos o que en su momento tuvimos y nos dio, nos proveyó de lo que necesitábamos físicamente, igualmente Dios. Quizás alguno de nosotros tuvimos un padre que nos abandonó, algún padre que lo teníamos físicamente, pero ausente en cuanto a emociones, en cuanto a amor, que no recibimos ese afecto fraternal, que necesitábamos un abrazo, necesitamos una palmadita de ánimo, necesitamos palabras para seguir avanzando. Quizás no lo tuvimos, quizás sí lo tuvimos, ¿sí? Pero, pero tenemos a un Dios que se muestra como un verdadero padre, a un padre que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que nos provee. Tenemos a ese Padre, el cual nos sana de las heridas que quizás traigamos aún hasta en nuestra etapa de adulto, que traemos todavía ese rencor, todavía esa amargura, esa herida de algún padre que no estuvo presente en nuestra vida. Pero si lo tuviste, si tuviste absolutamente todo, pues felicidades. Eso te ayuda a que con mucho más confianza tú puedas acercarte a Dios y poder tener esa comunicación tan íntima como lo tuviste con tu padre físico. Entonces, vemos cómo que Dios quiere que nosotros seamos prosperados, ¿sí? Pero en ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que es Dios? Sí. Yo quiero saber cómo es Dios. Bueno, aparte de saber, Él es bueno, sí, pero ¿cómo es Dios? Bueno, la palabra nos enseña cómo Jesús dijo de que Él era la imagen del Dios invisible, porque los discípulos decían, bueno, enséñanos al Padre, ¿no? Aquí estoy yo, todo lo que yo soy es el Padre, todo lo que yo hablo es porque viene del Padre, mis acciones, lo que yo digo, lo que yo actúo, lo que yo hablo, todo es por el Padre, ¿sí? ¿Quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. Yo como Jesús, porque yo soy la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque todo lo que el Padre hace, dice, todo lo que el Hijo lo hace igual que Él. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Así es el Padre, como Jesús, misericordioso, perdonador, consolador. Así es el Padre como Jesús. Jesús no dijo absolutamente ninguna palabra que no estuviera de acuerdo con el Padre. Jesús se compadeció de las multitudes, lo contrario a nosotros. Cuando nosotros vemos la injusticia, ¿qué es lo que queremos? Bueno,
como seres humanos, queremos que a esos malvados, a esos que nos han dado la espalda, a esos que han hablado mal de nosotros, bueno, queremos que les caiga un rayo, ¿verdad? Pero no, pero vemos que Jesús se compadeció, lo mismo es Dios. Dios se compadece de cada uno de nosotros. Jesús recibió a los niños cuando los discípulos dijeron, háganse a un lado, no molesten al maestro, que no se acerquen los niños porque son traviesos, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Jesús dijo, no, deja que ellos vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces Jesús recibe aún a los niños. Cuando sus discípulos querían alejarlos, Jesús dijo, no, déjenlos. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que Dios ama a los niños. Jesús recibe a los pecadores. El hijo pródigo no lo sabía. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los pidan? Nuestro Padre es Dios. En una parte de la palabra, cuando Jesús ya iba a ser crucificado, Jesús le dice a María, dile a mis hermanos que voy a mi Padre, a vuestro Padre. Así que puedes decir, en este momento, mi Padre es Dios. Así que puedes decir, yo soy hijo del Todopoderoso. Yo soy hijo de Dios. Dios como Padre te cuida. Dios como Padre te protege, pero también Dios como Padre te disciplina. ¿Sí? Todo lo que vemos en un Padre físico es como es Dios como Padre. También con nosotros como hijos. El Salmo 139, ya para culminar, dice, David escribe este salmo y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Podemos ver cómo Dios nos conoce de pies a cabeza. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Dios escudriña tu andar y tu reposo, aun cuando estás despierto y aun cuando estás ya dormido, descansando, Dios te conoce. Dios te escudriña. Y todos, absolutamente todos tus caminos les son conocidos por Dios. Hacia donde vayamos. Queremos escondernos, allí está Dios. Queremos escaparnos, ahí está Dios. A donde vayamos, allí está Dios cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, ¿sí? Aun cuando no está, dice la palabra en tu lengua, Él ya lo sabe. Pero no significa que por el hecho de que Él sabe qué es lo que tú quieres decir, te vas a quedar callado. No, Él desea que nosotros como hijos expresemos lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Él lo sabe absolutamente todo, sabe dónde estás tú, Él siempre está allí y Él incluso como padre, Él sabe tu nombre y mi nombre. Él sabe. Vemos como cuando Zaqueo, que era un hombre que tenía mucho dinero, pero la multitud impedía que él se acercara a Jesús, dice que él se subió a un árbol y aún desde ese árbol Jesús levanta la vista y lo ve y le habla por su nombre. Y le dice Zaqueo, qué hermoso saber y qué reconfortante es saber de que Dios no nos eximina, que no somos ajenos a Dios. Él conoce tu nombre. Él te tiene presente todos los días. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un padre que no está ausente. Es un padre que te escucha. Es un padre
que está al pendiente de lo que acontece en tu vida. Pero como hijos debemos de acercarnos a Dios, ¿sí? No estamos solos. Tenemos a un Padre. Y ese Padre es Dios. Hebreos dice, nunca, escucha esa palabra, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. En esta mañana debemos de tomar esa actitud, debemos de creernos de todo esto que te he compartido, reconocer de que somos hijos de Dios, reconocer que tenemos un Padre, saber que tenemos un Padre, que todo lo que tú necesites, vestido, alimento, economía, trabajo, salud, protección, ponle el nombre que tú le pongas, podemos acercarnos a Dios. En una ocasión, yo estando lejos del hogar, recibí una noticia y me dijeron que mi padre se iba a meter a una operación, pero que esa operación, dentro de esa operación corría el riesgo de que ya no saldría vivo, ya no. Y te imaginas la agonía y el desespero que mi familia me decía, vente. O sea, yo estaba aquí en Guadalajara y viajar hasta Oaxaca y me decían, vente ya, porque hoy os van a operar a papá. Pues te sientes impotente, con miedo, te desesperas, no logras pensar, no logras, tus pensamientos no están en orden. Y en ese momento, mi única esperanza era Dios. Yo fui a mi cuarto, me encerré y empecé a orar y empecé a decirle a Dios de que tuviera misericordia, de que me diera chance, si podía viajar, no podía viajar. Expresé todo lo que había en mi corazón. Cuando yo abro la palabra y Dios me da, abro en el Salmo 91 y Dios empieza a darme una palabra. Y yo decía, Señor, es que se va a morir mi papá, dicen los doctores, ya no me voy a poder despedir de él, ¿cómo le voy a hacer? Me siento mal, etcétera, etcétera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero en ese momento Dios empieza a hablarme y empieza a decirme, y me dice de que él ha visto, dice, su vida, ha visto su clamor, que él lo iba a bendecir. Y esa palabra que él me da me reconfortó, me hizo sentir más tranquila. Entró un descanso y una paz que yo no había experimentado en ese tipo de situaciones. Y fue que Dios me habló. A partir de ahí, yo decidí que en cada situación que acontezca en mi familia o en las personas que me rodean y en su momento piden oración, yo, eh, yo reconocí de que todo lo que acontece yo puedo acudir a Dios como Padre. Y Él, que está al pendiente de nosotros, responde. Quizás no en el momento, pero responde. En el momento oportuno, que Él cree oportuno para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y en esta mañana yo quiero que te quedes con eso, de que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege, que nos disciplina, que nos provee. No tienes a nadie, estás solo, estás sola a tu alrededor. Recuerda acudir a Dios, que Dios es nuestro Padre, que no estás solo. Y aunque estés rodeada de personas, aún así, en ocasiones nos sentimos solos. Pero te repito, no estás solo, no estás sola. Dios, que es nuestro Padre, que es tu Padre, Él está contigo para escucharte, para protegerte, para abrazarte. Y en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos y tomes unos minutitos para orar, un tiempo
Así como vamos a dedicarle un tiempo a los padres el día de hoy para festejarlos y tener alegría, armonía, fiesta y todo, y agradecimiento, así hay que tenerlo en unos minutitos para con Dios. Cierra tus ojos y agradecerle a Él de que lo tenemos como Padre.